El día de hoy vamos a ver la introducción a la fisiología humana, la cual es una de las bases fundamentales para la medicina, ya que nos va a permitir comprender cómo funciona nuestro organismo en condiciones normales, cómo es que respiramos, cómo es que nuestro corazón late, cómo es que logramos caminar. Todo esto lo va a estudiar la fisiología. Y para esto debemos de tener un concepto de qué es la fisiología. Y lo podemos definir como la rama de las ciencias biológicas que va a estudiar las funciones de los seres vivos y los mecanismos que las regulan. Cabe aclarar que, aunque la fisiología podría abarcar fisiología animal, fisiología vegetal y diferentes fisiologías, obviamente en la medicina y en las ciencias de la salud nos vamos a enfocar solamente en la medicina humana. Y para esto vamos a dividir diferentes niveles de estudio para que la fisiología la pueda abarcar. Vamos a tener que los niveles de organización en los cuales se divide el estudio de la fisiología va a ser, yendo del más pequeño al más grande, el químico. El químico es el nivel tal cual de los átomos, de las moléculas, átomos como carbono, hidrógeno, oxígeno, moléculas como agua, la glucosa o las famosas macromoléculas o biomoléculas como las proteínas, lípidos, carbohidratos. En este espacio tan pequeño van a ocurrir las reacciones químicas fundamentales para la vida. Después, si nos vamos un poquito más adelante, vamos a tener el nivel celular. Este nivel va a estudiar la célula como una unidad estructural y funcional de la vida. Va a estudiar su metabolismo, la forma en la que produce energía, la forma en la que se comunica con otras células, se reproduce, etcétera. Por ejemplo, cómo las neuronas transmiten impulsos eléctricos, cómo los miocitos se contraen, entre otras funciones celulares. El siguiente nivel va a ser el tisular. El nivel tisular nos va a estudiar los tejidos, como el epitelial, el conectivo, el muscular y el nervioso. Recuerden que estos son los 4 tejidos principales del organismo. Después nos vamos a ir al nivel de órgano. En este vamos a estudiar tal cual diferentes órganos y su función en el cuerpo. ¿Qué hace el corazón? ¿Qué hace el cerebro? ¿Qué hacen los riñones? ¿Qué hacen los pulmones? Etcétera. Cuando varios órganos se juntan en funciones complejas pero parecidas, les llamamos sistema. Por ejemplo, el sistema cardiovascular está conformado por el corazón, los vasos sanguíneos, arterias y venas y la sangre, y su función va a ser transportar nutrientes, oxígeno, dióxido de carbono, regular la temperatura, etcétera. También tenemos el sistema respiratorio conformado por toda la vía respiratoria desde la nariz hasta los pulmones, que se va a encargar principalmente del intercambio de gases, de oxígeno y de dióxido de carbono, entre otras cuestiones. Y cuando juntamos todos los sistemas del cuerpo, pues a eso le llamamos organismo. Y el organismo pues va a ser el nivel más alto de estudio de la fisiología y va a ser donde todos los sistemas funcionan de manera integrada para mantener la vida. Un concepto fundamental para la fisiología será la homeostasis. Este concepto lo van a ver en muchas ocasiones y a veces se malentiende, ya que le llaman a la homeostasis un equilibrio. Y cabe aclarar que la homeostasis es todo menos un equilibrio. Lo vamos a definir como la capacidad del organismo para mantener un medio interno relativamente constante a pesar de cambios en el entorno. Y quiero recalcar algo de manera muy puntual. Es mantener un medio interno relativamente constante. Es decir, no alcanza un equilibrio, sino los niveles que tiene el medio interno, lo que queremos hacer es que se mantengan ahí, que se mantengan constantes, no que busquen un equilibrio, sino que los niveles normales con los que funciona el cuerpo se mantengan de manera constante. Y para esto, como veíamos en nuestra definición de fisiología, vamos a tener mecanismos que permiten la regulación de esto, los mecanismos que regulan la homeostasis. Y prácticamente vamos a tener los famosos mecanismos de retroalimentación, los cuales van a permitir mantener este medio interno en, de manera constante, lo que va a mantener vivo y sano a la persona. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a tener que ustedes tienen de manera normal en ayuno una glucosa de 70 a 100 miligramos sobre decilitro. Teóricamente, si están sanos, esa debería ser su glucosa al despertar.
Pero imaginemos que van a la escuela, salen con mucha hambre y entonces se comen una hamburguesa, unas papas, puré, helado y su coquita light porque están a dieta. Pero todo este gran alimento que se acaban de comer hace, vamos a suponer en nuestro ejemplo, que su glucosa suba 150 miligramos sobre decilitro. Es ahí donde aparecen los mecanismos de retroalimentación. Y los mecanismos de retroalimentación se van a dividir en dos, negativa y positiva. Pero no tiene nada que ver con que una sea mala y la otra sea buena. No se refiere a eso. Tienen ese nombre por la forma en la que responden ante un cambio de estímulo. Si nosotros contamos que nuestro nivel normal es de 70 a 100 miligramos sobre decilitro y que ahora el paciente, la persona, está en 150 miligramos sobre decilitro, estamos viendo que el estímulo inicial, vamos a ponerle a este lado estímulo inicial y a este de acá respuesta, el estímulo inicial fue aumentar el valor estándar, el valor constante de 70 a 100 miligramos sobre decilitro. Una respuesta de retroalimentación negativa va a responder de manera contraria al estímulo inicial. La respuesta entonces será bajar la glucosa, regresando a niveles normales, regresando al 70-100. Se te subió la glucosa, el cuerpo te la baja. ¿Cómo lo hace? Libera insulina y entonces vuelve a disminuir el nivel de glucosa. ¿Por qué? Porque queremos mantenernos en este medio interno constante. Hagan de cuenta que yo puedo decir que el medio interno se mantiene aquí, los niveles de presión, de frecuencia cardíaca, de glucosa, durante el día suben, bajan, pero se mantienen en un rango que es un rango sano. Si sube demasiado es un problema. Si baja demasiado es un problema. Por ejemplo, en el caso de la glucosa, un exceso de glucosa se puede convertir en diabetes y una disminución del valor normal de 70 a 100 se puede convertir en una hipoglucemia. Y las dos son alteraciones que pueden provocar la muerte de la persona. Por eso se montan mecanismos de respuesta. De hecho, aunque se llama negativa, esta es la que prácticamente se monta casi siempre para mantenernos en un rango estable. Si se te baja mucho algo, la respuesta de retroalimentación negativa te la vuelve a subir para mantenerla en este rango. Si algo se te sube mucho, como es el caso de nuestra glucosa por habernos comido todo eso, la respuesta de retroalimentación negativa te la baja para regresar a este estado constante. Vamos a suponer ahora que despertaron con esta glucosa, pero no desayunaron, ya llevan todo el día en el hospital y de ahí se tuvieron que ir a la escuela y ya son las 6 de la tarde y no han podido comer todavía nada, pues entonces probablemente ahí su glucosa baje a 50. Esta es una disminución de glucosa. ¿Qué hace el cuerpo? Libera cortisol y algunas otras hormonas y vuelve a aumentar la glucosa. Vean cómo nuevamente la respuesta se llama retroalimentación negativa porque fue contrario al estímulo inicial. El estímulo inicial fue que disminuyó la glucosa. La respuesta negativa de retroalimentación negativa es ir en contra del estímulo inicial. Es decir, la respuesta es subir la glucosa y ¿cómo quedamos que lo hacía? Liberando cortisol. Vean entonces cómo se mantiene en un rango constante, ¿vale? Esta va a ser la principal forma en la que el cuerpo mantiene la homeostasis. Hay otro tipo de mecanismo de retroalimentación que se llama positiva. Esta se llama positiva porque la respuesta tiene la misma dirección que el estímulo inicial. Pero eso es muy peligroso. Imaginemos que se me sube la glucosa y la respuesta es que se te vuelva a subir la glucosa, pues vas a llegar a una patología que se llama diabetes. O que se te baje la glucosa y la respuesta es que se te baje más la glucosa, pues vas a entrar en una hipoglucemia que te va a matar. Si se te sube la frecuencia cardíaca y el cuerpo te la subiera, pues entrarías en una taquicardia tan intensa que podrías morir. Y de la misma manera, si se te bajara la frecuencia cardíaca y el cuerpo respondiera bajándola, pues entonces sería tan lento el latido que también podríamos morir. Por eso esta respuesta casi no se presenta en mecanismos tan seguido como lo hace la negativa. Pero hay algunas ocasiones en las que sí. Por ejemplo, la cascada de la coagulación o el trabajo de parto. Imaginemos en el trabajo de parto, el bebé quiere salir a través del cérvix. El cérvix tiene un diámetro. Vamos a suponer que es este puntito. Y obviamente para que pueda salir el bebé, pues ese puntito se tiene que ir haciendo más y más y más grande.
La respuesta inicial sería que hubo un aumento del diámetro. Si se montara una respuesta de retroalimentación negativa, el cérvix volvería a cerrarse y ese bebé no saldría nunca. Por eso, en este caso específico, si se monta una respuesta de retroalimentación positiva, que el estímulo inicial fue aumentar el diámetro del cérvix, pues ahora te lo aumentan todavía más mediante la liberación de algunas hormonas como relaxina, oxitocina, etcétera, que van a permitir que ese cérvix cada vez, ese espacio cada vez se haga más grande y el bebé pueda pasar a través de él. Pero no suele ser lo normal en la mayoría de las ocasiones. Se va a presentar una retroalimentación negativa, que es la que va a mantener los rangos normales del cuerpo de manera constante. Y con esto hemos visto rápidamente la introducción a la fisiología, el concepto de fisiología, los niveles de organización fisiológicos junto con el concepto de homeostasis y los mecanismos de retroalimentación. Si les sirvió el contenido, les pido que por favor me sigan, le pongan un me gusta porque eso me ayuda mucho en el algoritmo y que lo compartan con cualquier persona que vaya iniciando o que quiera repasar sus cursos de fisiología.